Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. El día de hoy vamos a hablar sobre una cuestión que está siendo cada vez más relevante en los últimos días en las redes sociales, en el internet, declaraciones de dos cardenales, el cardenal Roche y el cardenal Cantalamessa, que aseguran que después del Concilio Vaticano II hay una nueva teología de la misa que corresponde a la misa que se hizo con la reforma litúrgica. Para eso tenemos a un invitado que ya es conocido aquí en nuestro canal, el señor José Antonio Ureta. En un momento más va a estar con nosotros en la pantalla. Antes de entrar al tema de hoy y recibir a nuestro invitado, quiero pedirles que me ayuden a promover este canal. Es muy importante que ustedes se suscriban al canal, como está ahí en la pantalla, que le den clic a la campanita para recibir notificaciones de próximos videos, que le den un like también al video y que compartan. Cuando ustedes dan clic a estos botoncitos, están ayudando a que los algoritmos de YouTube promuevan el contenido de Conservando la Fe. Por eso es importante. No es por un afán de tener un montón de seguidores, suscriptores y likes. Eso a mí personalmente no me beneficia en nada. Pero para que el mensaje llegue a otros, ustedes son los únicos que pueden apoyar para que YouTube promueva el contenido de Conservando la Fe cuando la gente hace búsqueda de los temas que tratamos aquí. Le estoy poniendo ahora en pantalla las plataformas en las que pueden encontrar los audios, perdón, los audios de los programas de Conservando la Fe. Ahí están en la pantalla para los que les convenga más esta manera de seguirnos. Y tenemos también ahí en la pantalla las redes sociales en las que pueden ustedes seguir un servidor. De manera especial les invito a que se den de alta en WhatsApp mandando un mensajito al número que aparece ahí en pantalla y también en el canal de Telegram, porque en Telegram estoy subiendo con cierta frecuencia breves archivos de audio sobre temas de lo que pasa en la iglesia que no alcanzo a tratar aquí en los videos de Conservando la Fe. Gracias a todos por su confianza y bueno, recibimos ya en la pantalla a nuestro invitado de hoy, señor José Antonio Ureta, que ya es amigo de la casa. ¿Cómo se encuentra, José Buenas Antonio? tardes, Padre Juan. Muchas Muchas gracias. gracias por convidarme. Buenas noches para usted, allá en Francia. Gracias. Pues, ¿qué le parece? Hacemos una oración para ponernos en las manos del Con mucho Señor. gusto, para que el Espíritu Santo nos inspire. Hagamos un Pater Noster y así le pedimos a Dios que nos ilumine con su Espíritu Santo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Sancte Joseph, ora Ora pro pro nobis. Maria auxilium Christianorum, Ora pro nobis. in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Amen. Muy bien, con la ayuda de Dios estamos listos para empezar. Señor José Antonio, la razón por la que yo lo he invitado otra vez a nuestro canal, además de que mucha gente lo ha pedido, porque los videos que hemos hecho anteriormente han sido muy ilustrativos para nuestra audiencia, es que yo leí un artículo que usted ha publicado recientemente en el sitio Rorate Celli. Ese artículo está en inglés, traduzco el título, se llama Los cardenales Roche y Cantalamessa. La misa de Pablo VI corresponde a una nueva teología. Leí ese artículo, la verdad me pareció interesantísimo. Yo acabo de hacer recientemente un programa sobre las afirmaciones del cardenal Roche, pero me parece muy bien cómo usted hila los comentarios de los dos cardenales. Y bueno, quisiera que nos platique usted mismo Fue directo. realmente, sí, fue una especie de coincidencia de los dos cardenales, porque, como usted dice bien, el cardenal Roche, el 19 de marzo, o sea, el día de San José, que era un domingo, en un programa religioso de la BBC de Londres, ¿no?, sobre las restricciones a la misa tradicional, ¿no?, el periodista le preguntó al cardenal Roche, que es el prefecto del dicasterio de la liturgia, ¿no?, ¿por qué esas restricciones? ¿Por qué que querían restringir el rito tradicional? Y ahí el cardenal
Rose dice, no, pero es que, ¿sabe? La teología de la iglesia ha cambiado, ¿no? Mientras que antes el sacerdote representaba a distancia a todo el pueblo, ¿no? Después fueron canalizados a través de la persona, que el sacerdote, que solo él celebraba la misa. Y entonces después dijo, no es solo el sacerdote quien celebra la liturgia, sino también aquellos que son bautizados con él, o sea, junto con él. O sea, en el fondo dijo que había una especie de concelebración, ¿no? Y después terminó diciendo, y esa es una declaración enorme para hacer, ¿no? Bueno, realmente enorme, ¿no? Realmente enorme. Ahora, justo después, como 10 días después, el cardenal Cantalamessa, que es el predicador de la Casa Pontificia, entonces como predicador, él tiene que hacer los sermones de Cuaresma para el Papa y los cardenales y los obispos y sacerdotes de la curia romana, ¿no? Entonces, en el cuarto sermón de Cuaresma, yo creo que los hacía un viernes o un jueves, él dijo así, habló de la liturgia, ¿no? Entonces dijo, la liturgia católica se ha transformado en poco tiempo de una acción con una fuerte impronta sagrada y sacerdotal en una acción más comunitaria y participativa, ¿no? Donde todo el pueblo de Dios tiene su parte, cada uno con su propio ministerio. Y después dijo algunas cosas y después agregó, al comienzo de la iglesia y durante los 3 primeros siglos, la liturgia era verdaderamente una liturgia, es decir, la acción del pueblo, la acción del pueblo. Y dice que leiturgia viene de laos, que significa pueblo, que sería en el origen etimológico, ¿no? Y que por lo tanto, en los primeros textos, así, usted es doctor tiene una licencia en patrística, ¿no? Entonces dice que San Justino, la tradición apostólica de San Hipólito, etcétera, dicen que dan una visión de la misa más cercana de la misa de Pablo VI de hoy que la de anterior, ¿no? Entonces dice, ¿qué pasó, digamos, después del comienzo de la iglesia? ¿Qué fue lo que pasó? Y él dice así, la respuesta está en una palabra que no podemos evitar, clericalización. Quiere decir que la misa fue clericalizada, habrían sido probablemente los monjes, ¿no? En las abadías que clericalizaron la misa, ¿no? Y quedó reservado. Entonces dice, ninguna otra esfera ha actuado más conspicuamente que en la liturgia, la clericalización. Y remató así, el culto cristiano y en particular el sacrificio eucarístico se transformó rápidamente en Oriente y en Occidente de una acción del pueblo en una acción del clero. O sea, repite de nuevo, la acción era del pueblo, por lo tanto era una especie de concelebración, ¿no? Y en el fondo la idea, que está muy clara en el misal de Pablo VI, de que el sacerdote, el celebrante, es el presidente de la asamblea y que la asamblea, toda la asamblea es celebrante. Ahora, eso realmente, como dice el cardenal Roth, ¿no? La teología ha cambiado, ¿no? Solo que no puede cambiar, porque no es una pura escuela teológica, ¿no? Es la doctrina católica dogmática, ¿no? Eh, O sea, eh, la iglesia tiene una doctrina sobre la misa, ¿verdad? No, no tanto una teología, tiene una doctrina. La iglesia católica universal tiene una teología de lo que es la misa y pero que es dogmática, o sea, son principios dogmáticos, son dogmas de fe que no se pueden cambiar. para los Se, fieles que quisieran conocer lo que la iglesia enseña dogmáticamente sobre la misa, ¿qué documento tendrían que leer? digamos, el documento más contundente, más claro, más preciso, son los esquemas del Concilio de Trento, ¿no? Porque justamente como los protestantes negaban el sacerdocio de un lado y negaban que la misa fuese un sacrificio,
¿no? Eh, entonces era apenas una conmemoración de la última cena. Ahí todo el pueblo tenía que conmemorar. Todos los bautizados podían conmemorar por igual, ¿no? Entonces la iglesia tuvo que refutar eso claramente. Entonces, de un lado, insistió en el sacramento del orden sagrado, ¿no? Que por la imposición de las manos los sacerdotes reciben de los obispos, que por su vez recibieron de los apóstoles, ¿no? El poder que los apóstoles habían recibido de hacer esto en memoria de Jesucristo, ¿no? Entonces, en la última cena, nuestro Señor al mismo tiempo instituyó la Eucaristía, ¿no? La Santa Misa, y el sacerdocio, los sacerdotes que habrían que celebrarlo, ¿no? Entonces, por eso es que Pío XII, ese otro documento muy interesante que tal vez más fácil para leer para los fieles, es la encíclica Mediator Dei, ¿no? De Pío XII, que es la última gran encíclica litúrgica antes del Concilio Vaticano II, ¿no? Y entonces el Pío XII en la encíclica dice que fue solo a los apóstoles y a los que después de ellos, o sea, los sucesores, recibieron la imposición de las manos, que se les confirió la potestad sacerdotal, o sea, el sacerdote es el que ofrece el sacrificio, ¿no? Desde el Antiguo Testamento era así, inclusive en las otras religiones, en las religiones paganas también es así, ¿no? Entonces, los que eh, eh, los sacerdotes en la misa representan al pueblo que le fue confiado, ¿no? Representan, perdón, ante el pueblo que le fue confiado a Jesucristo y representan ante Jesucristo al pueblo que le fue confiado. Ellos son intermediarios, ¿no? Entonces, por eso dice Pío XII, el sacerdote representa al pueblo solo porque representa a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque como los fieles hacen parte del cuerpo místico, ¿no? En ese sentido que también lo representa a los fieles, ¿no? Pero él se acerca al altar como ministro de Jesucristo, no como presidente de una asamblea. Eh, ¿Cómo quitamos esta concepción? A mí me parece un poco marxista, ver con lentes marxistas la Iglesia Católica, ¿no? Porque he escuchado tanto eso que dijo el cardenal Cantalamessa. Es un argumento que los que desprecian la misa tradicional, pues mencionan muy frecuentemente, ¿no? Es una misa clericalista, era una misa pensada para tener al pueblo allá lejos de Dios, de rodillas, marginado, sin voz ni voto en la iglesia, sin importancia, ¿no? Este, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Es real bueno, eso? ¿La no, iglesia me así era parece que laico? es muy verdadero lo que usted dice de que es marxista, ¿no? La prueba es que Leonardo Boff, ese ex franciscano, ¿no? Teólogo de la liberación, en su libro La Iglesia, Carisma y Poder, dice exactamente eso, así como la burguesía se apropió de los medios de producción, ¿no? Y entonces redujo a los obreros, ¿no? A una especie de esclavitud, ¿no? El clero se apropió de los medios de santificación y alienó a los fieles. Entonces que las comunidades eclesiales de base tienen que hacer una revolución análoga a la que hicieron los comunistas para entonces nacionalizar, digamos, los medios de santificación. En este caso sería comunizar, ¿no? Comunitarizar, que sean de la comunidad, y entonces que justamente es la comunidad que tiene todos los carismas y el sacerdote apenas preside y tiene el carisma de dar unidad a todos los carismas que hay en la comunidad, ¿no? Y con eso habría una especie de comunismo eclesial. De manera que tiene toda la razón, es la lucha de clases dentro de la iglesia. De hecho, sabe que es común escuchar que tenemos que pasar de una iglesia eh, clericalista a una iglesia ministerial.
en la que todos tenemos ministerios. Bueno, yo creo que habría un modo correcto de entender esa expresión, pero también se presta a un entendimiento muy equivocado de lo que es la iglesia, porque supone ver la iglesia en términos meramente humanos, ya no como una Ujú, realidad también sobrenatural que tiene una cabeza divina, que es Jesucristo, ujú, que tiene un alma divina, ujú. que es el Espíritu Santo. Sí, bueno, y sobre todo se omite que la estructura de la iglesia fue creada por Jesucristo. Quien le dio a la iglesia su estructura jerárquica fue Jesucristo con el sacramento del orden, justamente, que tiene 3 grados: diácono, sacerdote y obispo, ¿no? Eh, y instituyendo el sacramento del orden y reservando a los clérigos las funciones sagradas, el ministerio sagrado, ¿no? Estableció una división, ¿no? Entre el clero y los fieles. Y como dice San Pío X, ¿no? Unos tienen que santificar, enseñar y gobernar, y los otros tienen que ser santificados, enseñados y gobernados. Ok, Esa es una jerarquía que Dios hizo en todo. Hizo entre los ángeles, hizo 9 coros de ángeles, ¿no? Hizo en la naturaleza, hizo el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral. Dentro de, de los reinos animal, una diferencia enorme entre un elefante y una hormiga, ¿no? O en el reino vegetal, no sé, entre las secuoyas de Estados Unidos y un pastito chiquito en algún lugar, y en el reino mineral un diamante o un pedazo de carbón, ¿no? En todo hizo jerarquía Dios, porque justamente en la jerarquía, viendo la superioridad de unos sobre otros, que se ve la trascendencia de Dios, ¿no? Se así ve es. la trascendencia de Dios, ¿no? Pero es verdad Eh, que, ¿qué podemos decir? ¿Es verdad que en el catolicismo tradicional el laico realmente no cuenta? O sea, el hecho de que pero haya una jerarquía es humillante para el laico. ¿Realmente eso todo es lo, humillante? todo lo contrario es como preguntar en una familia: ¿el hecho de que haya el padre y la madre es una humillación para los hijos? Buen punto. Es lo contrario, ¿no? Es la honra de la familia tener un padre y una madre, y después los laicos pueden confiarse en los sacerdotes, son sus padres. Por eso se le dice al sacerdote, se le dice padre, ¿no? Son sus padres, entonces son los que los protegen, ¿no? Ahora, claro, hombres influenciados por las ideas revolucionarias, comunistas, eh, de libertad, igualdad y fraternidad, etcétera, van a decir que eso es una alienación, ¿no? Que no se pertenecen más a sí mismos. Bueno, si no se pertenecen a sí mismos, pertenecerán a Cristo, pertenecerán a la iglesia, mejor todavía, ¿no? Es una asunción en realidad, uno es absorbido para algo superior, ¿no? Entonces, no tiene sentido. Y después, es obvio de que, por ejemplo, en la misa, los laicos no tienen apenas una presencia pasiva. Los laicos en la misa tienen que participar de la misa, pero esa participación no es la mera participación mecánica de hoy, que uno se levanta, se sienta, ¿no? Se arrodilla, no, porque no hay más reclinatorios, pero y después se abraza con otro. No es eso, no es un ejercicio deportivo, es una participación espiritual que consiste en unirse a las intenciones de nuestro Señor Jesucristo, que se está ofreciendo como víctima al Padre sobre el altar por los hombres, ¿no? Entonces, en el ofertorio justamente es el momento más apropiado en que nosotros tenemos que ofrecer también nuestros propios sacrificios, ¿no? eh, por medio de Jesucristo al Padre. Y por eso que es muy bonito que el sacerdote coloque una gota de agua en el vino, ¿no? Porque simboliza, entre otras cosas, ¿no? Justamente eso, la unión de nuestros sacrificios con el sacrificio de Cristo. Y después, la mejor participación de la misa, y que todo fiel puede participar, es recibir la comunión, porque ahí justamente en que se da la unión total con la víctima que fue ofrecida. Entonces, la comunión está abierta a todos los fieles que hayan hecho la primera comunión,
que no tengan sobre la conciencia ningún pecado no confesado, ¿no? Pecado mortal no confesado. Entonces, toda persona puede participar, ¿no? De ese, uno de los momentos ápices que es justamente la, la comunión, la Sagrada Comunión. Entonces también es ridículo decir que los fieles no participan en la misa tradicional. ¿Y qué nos podría decir sobre este es otro argumento que manejan, si mal no recuerdo también Jungmann, el argumento de que la misa en la época apostólica y los primeros años de la época patrística era una misa pues muy carismática, muy participada, muy sencilla. Después de algún modo, históricamente como que se fue corrompiendo, esa es la visión, ¿no? Como se fue mundanizando con elementos de la corte imperial, y eso enfatizó la cuestión de las jerarquías, fue tomando una rigidez, digamos, en cuanto a las rúbricas, etcétera. Entonces que urgía ya una reforma litúrgica que liberara de toda esa paja la misa para volver a hacerla más semejante a la misa de los apóstoles o los primeros padres de la iglesia, que es más o menos yo creo que lo que quiso decir Monseñor Cantalamessa, por ahí va el asunto, ¿no? ¿Qué Exactamente. tan real es esta percepción o qué tan contraria? Primero, lo que me parece que presupone una cosa, que el Espíritu Santo se fue de vacaciones en el siglo II, ¿no? Claro, porque entonces desde el siglo II hasta el siglo XX, en la iglesia solo hubo deformaciones, se agregaron cosas mundanas y el Espíritu Santo nunca estuvo ahí, ¿no? Ya es medio raro eso, ¿no? ¿No? Después, eh, desde el siglo II o III, digamos, hasta el siglo XX, hubo varios concilios que trataron, de un lado, del sacerdocio y que definieron mucho mejor qué es lo que era el sacerdocio, porque al comienzo no era claro, ¿no? Y esas cosas la teología, la dogmática la fue definiendo más. Y sobre todo, qué es lo que era la misa, ¿no? Hay que pensar que al comienzo la misa era parte del ágape, o sea, las personas se juntaban para comer, cenar juntos, y al final entonces se sentaban, estaban en una mesa. Cuando iba a comenzar, eso es una cosa interesante, nunca hubo misa versus populi, ¿no? Vueltos para el pueblo, porque después de comer, ¿no? Salían de las mesas y ahí iban a un local vecino, digamos, al lado, en la misma mesa, en la misma sala, pero no en las mesas, y ahí había el sacrificio, ¿no? Lo hacían después. Pero poco a poco fueron viendo que no era suficientemente respetuoso de la Eucaristía hacerlo después de una comida. Entonces fueron distanciándolo y hasta que al final lo suprimieron, ¿no? Ahora, eso no se puede decir que haya sido una decadencia, al contrario, es una valorización del tesoro infinito que tenemos con la Eucaristía, ¿no? Entonces, volver a fórmulas del siglo III, digamos, es una regresión teológica, ¿no? Grave, porque sería pasar por encima, ¿no? De todos los aportes de los concilios que definieron los dogmas sobre el sacerdocio, sobre la misa. Después una regresión litúrgica, porque hubo cosas bellísimas que se incorporaron. Por ejemplo, basta pensar solo en eso, la misa del Corpus Christi, ¿no? Que compuesta por Santo Tomás de Aquino, ¿no? Eh, eh, es algo extraordinario como teología, como el valor inclusive artístico, ¿no? Del adoro te devote, ¿no? Cosa extraordinaria. Entonces, privarse de todo eso, ¿no? Eh, no, 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 no tiene sentido, absolutamente no tiene sentido. Después, por ejemplo, eh, la adoración eucarística. La adoración eucarística comenzó así permanente, perpetua, en el fondo en el siglo XIX, ¿no? Gracias en gran parte a San Pedro Julián Aymar, ¿no?
Entonces la iglesia tardó 19 siglos en darse cuenta, ¿no?, de que realmente nuestro Señor Jesucristo en el sagrario merecía ser adorado permanentemente, ¿no? Le hago una pregunta, como haciendo al abogado del diablo. ¿No favorece esto que usted dice, eh, eh, lo que expresan los dos cardenales de que vamos cambiando de teología en cada época histórica? No, es en realidad, ¿qué es lo que es? Es un desarrollo orgánico del dogma. Jesucristo confió a la iglesia un depósito de fe. Ese depósito de fe se cerró con el último eh, Apóstol. apóstol, San Juan, ¿no?, con el Apocalipsis. Y por lo tanto no se pueden agregar nuevas verdades de fe. Ahora, ese depósito que le fue confiado a la iglesia tiene que explicarlo, tiene que defenderlo, tiene que proteger su integridad, tiene que condenar los desvíos, ¿no? Entonces, hay un desenvolvimiento del dogma que es extrínseco, no es intrínseco, no es el dogma que va cambiando, ¿no?, sino es la comprensión que la iglesia tiene de los misterios de la fe cada vez mayor, ¿no?, cada vez más preciso, ¿no? Entonces, justamente, lo que, digamos, dijo San Justino en el siglo III, ¿no?, eh, corresponde con lo que diría después Santo Tomás de Aquino, lo que diría el Concilio de Trento o lo que diría Pío XII en la Mediator Dei. O sea, no hay una contradicción. La Nunca iglesia no se va hay, contradiciendo en una época y luego cambiando, diciendo todo lo contrario en otra, ¿no? hay una comprensión mejor, ¿no? Hay Y una consecuencia de esa depuración comprensión mejor, eso se refleja en la liturgia, en cosas en que la devoción, en el trato de la Eucaristía, ¿no? Y justamente en darle cada vez más un carácter sagrado a la ceremonia, ¿no? Justamente ellos acusan, ¿no? Supuestamente habrían sido elementos humanos que se integraron. No fue eso, fue al contrario. Se sacralizó la ceremonia, quedó cada vez más sagrada. Eh, le parece que podríamos hacer una analogía, no sé, como diciendo, hay que quitar eso del dogma de la Asunción, de la Inmaculada Concepción, porque no encontramos esa definición en San Justino, no encontramos esa definición en es Ireneo. O sea, liberémonos de todo lo que han dicho todos los concilios para quedarnos con la doctrina original de lo que enseñaba Justino e Ireneo y los de aquel siglo, ¿verdad? Bueno, y eso Sería en el ridículo, ¿no? fondo es lo que decían los protestantes liberales del siglo XIX, ¿no? Decían que en el fondo la Iglesia, en contacto con el mundo romano y latino, había encerrado los misterios en fórmulas dogmáticas que eran puramente humanas. Eso lo decían los protestantes liberales, ¿no? No es católico, ¿no? Es absolutamente contrario a las enseñanzas de la Iglesia. Bueno, es que el modernismo, si usted me dice si estoy en lo correcto, pero el modernismo teológico llegó a la iglesia en parte porque teólogos católicos empezaron a leer teólogos protestantes, ¿no? O sea, el modernismo llegó primero al protestantismo, si me sé bien la historia, así fue. Exactamente, claro. Sí, Después sí, sí. hubo teólogos que se fascinaron con escritos de los teólogos De protestantes. Schleiermacher, ¿no? Sobre todo Schleiermacher, ¿no? Y después, claro, hubo en Tübingen, ¿no? En la Universidad de Tübingen era una universidad de teología protestante y apareció una facultad de teología católica anexa, por así decir. Y en esa facultad de Tübingen fue donde comenzaron a admirar muchísimo a, eh, a Schleiermacher, ¿no? Y los otros teólogos liberales protestantes, en particular un se llamaba Moller, ¿no? Eh, y de ahí, en el fondo, ellos sirvieron de trampolín para pasar las ideas de los protestantes a los católicos, ¿no? Y de ahí nació el modernismo. Y esa idea de que justamente, eh, como no existe propiamente un depósito de fe, sino que la fe es un encuentro con Dios
y que Dios se autorrevela en la conciencia de las personas, ¿no? A lo largo de la historia la revelación continúa, ¿no? Y lo que explica en parte lo que están diciendo ahora sobre el sínodo de la sinodalidad, que los obispos tienen que estar a la escucha del pueblo porque el Espíritu Santo continúa hablando a la iglesia en los días de hoy, como si hubiese una revelación pública. Sí, Pero todo eso es hay que todo modernismo. discernirse. Usan algunos esta trampa, ¿no? Usan la palabra discernimiento, tenemos que discernir, discernir, discernir sobre cosas que ya la iglesia ha clarificado, ¿verdad? Y ha dicho, ha enseñado en modo definitivo, pero como no les gusta, no están de acuerdo con lo que la iglesia cree, dicen, hay que Claro. seguir discerniendo, hay que discernir y discernir, discernir, escuchar, porque en realidad lo Y que hay que discernir, cambiar. el discernimiento es algo sobre todo desarrollado por San Ignacio, ¿no? En la compañía de Jesús, ¿no? Ahora, San Ignacio explícitamente dice que hay cosas que están excluidas del discernimiento, ¿no? Entonces, unas son evidentemente los dogmas de fe, la doctrina tradicional de la iglesia está absolutamente excluida. Y después también está en el discernimiento de las vías personales, ¿no? Eh, Está excluido todo lo que fue objeto de un voto o de una obligación que resulte de un sacramento. Entonces, por ejemplo, un hombre casado no puede discernir si va a abandonar a su esposa, ¿no? O un religioso no puede discernir si va a colgar la sotana y abandonar los votos de pobreza, obediencia y castidad. No puede. Está excluido del discernimiento. Exactamente. Como también lo que es objeto de los mandamientos, ¿no? Como la iglesia los ha enseñado. O sea, yo no puedo Exactamente. discernir si me voy a cometer un adulterio, no, si será la voluntad de Dios o no que cometa un adulterio, eso no lo puedo discernir. Este, Exactamente. Uh-huh. y eh, volviendo al artículo que usted escribió, usted comenta por ahí que hay dos posibilidades, si nos podría comentar según lo que dijeron los cardenales. Bueno, una de las cosas es lo que ya comenté, es decir, que si, como el cardenal canta la misa, dice que la misa de Pablo VI es mucho más próxima de la misa del siglo III que de la misa anterior al concilio. Bueno, si eso es así, hay dos posibilidades. Una es una regresión, regresar a fórmulas litúrgicas y dogmáticas, ¿no? Mucho menos precisas, mucho menos elaboradas, mucho menos ricas, etc. Sería una regresión. No es un paso adelante, no es un enriquecimiento, ¿no? Es un empobrecimiento, ¿no? Dogmático, litúrgico, espiritual, etc. O entonces otra cosa, es una ruptura, claramente una ruptura, ¿no? Con el curso de la doctrina, ¿no? Inmutable de la Iglesia, ¿no? Entonces, claro, es una nueva teología. Ahí vale, sería lo que dijo el cardenal Roche, que es una nueva teología diciendo que es una nueva doctrina en realidad, ¿no? Entonces ahí estamos cayendo en el protestantismo, estamos como Lutero, ¿no? Entonces, no solo en, por ejemplo, hacer la misa versus populo, hacia el pueblo, que esa fue una invención de Lutero, ¿no? Nunca se celebró la misa versus populo, la misa se celebró siempre ad orientem, ¿no? Ad orientem, y inclusive en, en la didascalia de los apóstoles, que es una instrucción del siglo segundo y tercero, ¿no? Ya está claramente indicado eso, de que es necesario darse vueltas, no volverse hacia el oriente, porque es de ahí que Jesucristo va a volver la segunda vez, ¿no? Entonces, nunca existió. Fueron los protestantes, fue Lutero que impuso la misa, ¿no? Versus populi. Entonces, también aquí se trataría de un cambio similar, un cambio de doctrina, en que ahora hay una verdadera concelebración, todos los bautizados, ¿no? Concelebran en esto, y también en el sentido de que
se insiste mucho más de que es un memorial, de que es un sacrificio, ¿no? Y es mucho más un memorial de la última cena de que de la crucifixión. Entonces, realmente es toda una nueva teología, pero de matriz protestante, no católica. Entonces, el cardenal Cantán la mesa tiene que explicarnos qué es lo que, cómo lo entiende, como una regresión o como una ruptura, porque no le queda otra posibilidad, ¿no? Así es, así es. Y además tendría que explicar también si los dos cardenales tendría que explicar si la iglesia ha cambiado la doctrina dogmática sobre lo que es la misa, si la ha cambiado Ujú. y tendría que explicar qué cosa ha cambiado y por qué cambió, o sea, qué fundamenta ese cambio, o tendrían que reconocer que simplemente la iglesia no puede cambiar su doctrina. Exactamente. Entonces sería más bien ese cambio de teología supuesto no puede ser de la Iglesia Universal, tendría que ser de un sector, de un grupo, la preferencia de un grupo, pero no de la Iglesia Universal, ¿no cree? Claro, y en ese caso, ¿no? Sería cismático, porque sería una separación de justamente el curso de desarrollo orgánico de los ritos litúrgicos, ¿no? No, comenzarían algo nuevo, ¿no? Enteramente nuevo, separándose del resto. Sí. Eh, una pregunta que hace mucha gente y que creo que, bueno, la explicación no es sencilla, pero la gente pregunta, bueno, si la reforma litúrgica está aprobada por la iglesia, ¿dónde queda ahí el Espíritu Santo? ¿Dónde queda la Ujú. asistencia del Espíritu Santo? ¿Podemos llegar a afirmar que el Espíritu Santo realmente quiso directamente desechar la misa de siempre con todos los sacramentos como se celebraban en el modo tradicional para llevarnos ahora por una nueva liturgia? ¿Hay argumentos para sostener que esto es realmente obra del Espíritu Santo? Y si no es, ¿cómo lo explicamos? Porque está de por medio la autoridad legítima de la Iglesia que ha aprobado estas reformas, ¿no? Ujú. Siempre hubo, a lo largo de la historia de la Iglesia, desvíos litúrgicos, ¿no? Y los obispos y los papas tenían que intervenir para combatir los abusos litúrgicos. Y en los periodos de crisis, ¿no? eh, eso se hacía más necesario. Entonces, por ejemplo, justamente en el periodo previo al protestantismo hubo mucha decadencia en la época del Renacimiento. Inclusive había papas escandalosos y todo. Y se relajó mucho toda la disciplina eclesiástica y los ritos litúrgicos también fueron eh, deteriorándose. Y después vino el protestantismo y influenció mucho y fórmulas semi-protestantes, jansenistas, etc. Y fue por eso entonces que el Concilio de Trento pidió que hubiese, por así decir, una revisión litúrgica, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo San Pío V? Él dijo, bueno, veamos cuáles son los ritos que pueden probar que tienen más de 200 años. Los que pueden probar que tienen más de 200 años, ¿no? Como el Espíritu Santo no puede engañarnos, ¿no? Los podemos considerar como puros, como auténticos, como legítimos, que la lex orandi, la ley de la oración, corresponde con la lex credendi, con la ley de la fe. Pero él colocó como marco 200 años, ¿no? Los que tienen menos de 200 años y que no pueden probar que tienen más de 200 años, los desechamos y todos tienen que seguir entonces el rito, ¿no? Que vigora en la corte pontificia, que es el que tiene más garantías de pureza total, ¿no? Y por eso es que él no se dice el rito de Pío V, pero no es de él.
El rito, en realidad, es de San Dámaso y San Gregorio Magno. Estamos hablando del siglo, fines del siglo IV y del siglo VI, ¿no? Permaneció prácticamente inalterado, evidentemente con agregados, pero la estructura era la misma. Y después pasó a la corte pontificia vía los franciscanos, digamos, y fue el que permaneció y se impuso a todo el rito latino. Pero permanecieron ritos que podían probar más de 200 años. Pero los que tenían menos fueron desechados. ¿Por qué? Porque eran impuros. Entonces, el hecho de que en un periodo de tiempo, ¿no? 60 años, 50 años, ¿no? haya habido un rito que expresa de manera mucho menos clara los dogmas de la Iglesia, ¿no? No es de extrañar, ¿no? En donde se ve la acción del Espíritu Santo es que nunca permitió que el rito tradicional fuese abandonado. Y podemos decir también que entonces la iglesia como criterio ha confiado más históricamente en lo antiguo que en lo nuevo. Exactamente, exactamente. Pero sin eh, caer, digamos así, en eh, ir a buscar las cosas más antiguas solo por el gusto de lo más antiguo, En el ¿no? arqueologismo. El arqueologismo de que habla Pío II, ¿no? Bueno, aparte, mire, Eh, me hace extraño, por ejemplo, los que tanto hablan de que hay que volver al origen, ¿no? Pero ¿por qué no quieren rescatar esa cuestión de la confesión una sola vez en la vida, la penitencia pública? Porque digo, si vamos a ver cómo era la iglesia patrística y a copiar todo, tendríamos claro. que volver a ese tipo de prácticas, ¿no? Cometes un pecado grave, se te impone una penitencia pública, muy pesada, y te tienes que salir de la misa en algún momento, y todo mundo ve que te sales, Ujú. porque Sí. es una penitencia pública, pero esas cosas no las quieren Y, y- retomar. y volver que el diácono, cuando un hombre casado, ¿no? era escogido para ser diácono, tenía que dejar de cohabitar con su mujer. Ujú. Eso no lo van a querer hacer. Entonces, Sí. ¿no? Esa es la disciplina verdadera en la iglesia. Sí, porque a final de cuentas, estos supuestos restauradores de la liturgia que apelan al pasado, hacen lo que los protestantes con la Biblia, solo toman los textos que les convienen. Les convienen. Así también, estos se van a ver la liturgia de antes y lo que les gusta, eso lo toman, pero lo que no les agrada tanto, eso lo desechan. Así es que Eh, eh, no es tan, digamos, auténtico ese espíritu de querer rescatar lo que era la iglesia originalmente, ¿no? es una misa a la carte, ¿no? Exacto. Que se escogen los platos que se quieren, ¿no? Y no es un ritual que hay que seguir, ¿no? Entonces es algo que se crea, que ellos crean ellos mismos y no algo que fue recibido. Y en eso el cardenal Ratzinger, después Benedicto XVI, ¿no? lo dijo muy claramente, ¿no? El Papa en materia litúrgica no es un fabricante de cosas nuevas, es como un jardinero que cuida de una planta, ¿no? que existe ya en el jardín a varios siglos. ¿No? Entonces, justamente lo que hay que respetar es la tradición. Otra cosa que yo quisiera que usted nos compartiera su opinión, porque en general cuando hago programas sobre la misa tradicional, los comentarios son muy positivos, pero de pronto hay comentarios que dicen, ya dejen de causar división en la iglesia, ya sean obedientes, la iglesia ya está demasiado dividida por tantas cosas como para estar peleando por una misa en latín, cosas así como... eh, o presentan al que ama la misa tradicional como desobediente o contrario al Papa, rebelde al Papa,
o como problemático o como gente que causa división en la iglesia. Eh, Ujú. ¿Cuál sería su respuesta a ese tipo de comentarios? Digamos, es el recurso del agresor decir que él se está defendiendo, ¿no? Entonces yo pregunto, por ejemplo, eh, 10 días atrás, el cardenal Hollerich, que es el arzobispo de Luxemburgo, miembro del grupo de consejeros de Papa Francisco y relator del próximo sínodo, declaró, ¿no?, para una revista croata, ¿no?, de que no había ningún, se podía discutir y no había ningún problema en ordenar mujeres, ¿no? Que eh, la homosexualidad, ¿no?, es perfectamente aceptable, ¿no? Y que en tiempos de San Pablo supuestamente no existiría la homosexualidad como la entendemos hoy, ¿no? Eh, eh, y que por lo tanto nosotros no podemos rechazar a una persona que tiene atracción por personas del mismo sexo y no le podemos pedir algo imposible, ¿no? eh, con lo que está negando un dogma de fe del Concilio de Trento, justamente que ninguno de los mandamientos es imposible de practicar con la ayuda de la gracia de Dios, ¿no? Entonces, ¿quién es que está dividiendo? Son los que defienden la moral tradicional y dicen que los 10 mandamientos continúan válidos, o el cardenal Hollerich que viene con esos cambios de doctrina. Los que están dividiendo son los que quieren los cambios, no los que defienden la tradición. Sí, y el cardenal McElroy de San Diego también recientemente ha hecho unas declaraciones semejantes a las del cardenal Hollerich con respecto a la sexualidad, ¿no? Hay una presión muy fuerte en algún sector de la iglesia que lamentablemente incluye cardenales, ¿no? Porque ellos están pugnando y lo hacen abiertamente por un cambio en la De doctrina la doctrina. sexual de la iglesia católica, ¿no? Entonces, efectivamente, no puede ser, la causa de la división no puede ser defender o exponer los errores que se dice, así es un cardenal el que lo diga, ¿verdad? La causa de la división no puede ser exponer la bondad de la misa tradicional, la riqueza teológica, espiritual, que muchos santos comentaron y valoraron. Ujú, ujú. Entonces, pero se nos ataca de esa manera, ¿no? Ya dejen de causar. Entonces, si hay prelados que están demoliendo la iglesia, ¿no?, los que tratan de defender el edificio no pueden ser acusados de ser los divisores, ni de ser los desobedientes, porque quien no está obedeciendo son los que están demoliendo. Así es, así es. Sí, qué bueno que hace este comentario porque, le digo, de repente hay pues como esos ataques, ¿no? Esos señalamientos, gente problemática, gente que se resiste a obedecer, gente que causa división, que juzga, también es otro ataque, ¿no? Gente que juzga a los demás, ¿no? Y yo creo que mm, el rechazo que muchos tienen a la misa tradicional a veces está fundado, bueno, la mayoría de las veces en el desconocimiento de la misma misa, de su historia, de su riqueza, de las oraciones que incluye la misa tradicional. Y aparte en ciertos prejuicios infundados sobre la gente que ama la misa tradicional, lo que amamos la misa tradicional. Pero son ataques a las personas y así se justifica el decir hay que quitar esta misa, como si la misa fuera la causa de las incoherencias que pudiera haber en la conducta de personas que vamos a la misa Y, tradicional, pero esas incoherencias están también en la gente que va a la misa nueva, ¿verdad? no, y más grave es que
hay ejemplos gritantes de abusos litúrgicos, ¿no? El sacerdote que celebra dentro del mar encima de una especie de colchón inflable. Recientemente vi un sacerdote que celebra en una reunión de motociclistas, ¿no? Con un casco de motociclista, que se salta todo en la misa, apenas hace las lecturas, la consagración y la comunión, y que interrumpe la consagración para decir, después que dice el misterio de la fe, entonces sí, este gran misterio de la fe, porque Jesucristo nos entregó su cuerpo, así como los esposos se entregan uno al otro, haciendo una identificación entre la comunión, ¿no? Y el acto conyugal, cosa que la Iglesia jamás ha recomendado que se haga ese tipo de analogías, ¿no? Absolutamente escandaloso. Eh, y bueno, esos abusos no despiertan críticas, no despiertan, nadie dice que esos de ahí están dividiendo la iglesia, etcétera. Sí, también recientemente creo que un obispo entraba por ahí a una iglesia, no sé si sería su catedral, en una patineta, decimos nosotros en México, un scooter. Y Sí, también hubo otro obispo que entró en una sí. bicicleta, ¿no? Creo que a su catedral, algo así, pero En revestidos, Palermo. obispos, Ujú, ujú, revestidos, como para la misa, ¿no? sí, Eh, sí. y con eso, pues no hay problema, eso se ve como eh, algo Un sacerdote hizo entrar el Santísimo Sacramento en un dron. terrible, sí, terrible, terrible. Y Y esas cosas no se dejan, pero el problema es la misa tradicional celebrada con dignidad, con sacralidad, con respeto, con devoción. exactamente. Bueno, y la verdad, creo que eso es am, objetivo, lo que voy a decir. Es mucho menos probable encontrar un abuso litúrgico en una misa tradicional que en una misa dicha según el misal del Papa Pablo VI, ¿verdad? Es mucho más difícil Ujú. encontrar abusos. Yo no niego que los pueda haber, pero Puede haberlos, pero la persona está violando las rúbricas, ¿no? En cuanto que en el rito nuevo, muchísimas cosas son ad libitum, ¿no? O sea, el sacerdote escoge qué es lo que hace o qué es lo que no hace, ¿no? Eh, entonces, de sí ya el rito favorece los abusos, sí, porque hay una gama de posibilidades, de opciones que un sacerdote tiene dando libertad. Ujú, y eso favorece como l- la idea de la que hay fantasía. creativos en Ujú, misa, ¿no? Eh, ujú, sí, creo yo que la batalla por la misa tradicional, la defensa de la misa tradicional, porque la misa está siendo atacada, eh, creo yo que pues sí, podemos hablar de una batalla y una defensa que tenemos que hacer, pero que no está fundada en un interés personal. La misa es de la iglesia, la misa es de la iglesia católica, no es nuestra, no se trata de una preferencia personal, es la misa de no, siempre. es la misa de siempre. Y me parece que las declaraciones del cardenal Roach y del cardenal Cantalamessa eh, me parecen bienvenidas en el sentido de que clarifican el debate, porque muestran claramente que realmente hay un cambio de doctrina, ¿no? Entonces, no vamos a discutir las cosas secundarias, vamos a discutir el problema de fondo, ¿no? ¿Es o no es verdad lo que dijeron el cardenal Ottaviani y el cardenal Bacci cuando le entregaron el estudio crítico de la misa de Pablo VI al propio Pablo VI, y diciendo que ese nuevo rito se aleja de manera impresionante en conjunto y en detalle de la teología católica de la Santa Misa como fue formulada en la sesión 22 del Concilio de Trento? Eso es lo que hay que discutir, ¿no? Porque si se reconoce que efectivamente, ¿no? Hay un alejamiento, bueno, entonces hay que volver atrás, ¿no?
y hacer una reforma de la reforma, como en un momento el cardenal Ratzinger había evocado. así es, Y sí, ahí va a haber la paz litúrgica. sí, pero al menos, exactamente, estas declaraciones abren la puerta a un debate serio, académico, respetuoso, porque no tiene que ser de ataques personales. Además que creo yo, pues, en la iglesia tenemos una muy buena cultura de debatir Ujú, puntos porque lo que nos interesa es la verdad. Nosotros creemos en la verdad personal. Dios es la verdad, ujú, Jesucristo es la verdad, ¿no? Y por eso, por ejemplo, en el tiempo que le llaman del oscurantismo, que no es para nada oscurantista, ¿no? ujú. Y esas disputas teológicas muy buenas entre santos, incluso, entre santos que Claro. estaban buscando Ujú, la verdad, ¿no? Y ujú. en la filosofía, la teología escolástica había esa costumbre del debate, que De yo, la disputatio. Ujú, sí, la disputación. Entonces creo yo que eh, perfectamente lo podemos hacer ahora con madurez sin necesidad de atacar a las personas, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las gentes los revolucionarios culturales acá en el ámbito civil, ¿no? Descalifican la persona que consideran como oponente, no ujú, argumentan, sino descalifican al que critica su pensamiento, pero no tiene la capacidad de argumentar. A veces yo he visto un poco eso también en ujú. la iglesia. Es más fácil decir, tú estás contra el Papa, tú eres un desobediente, tú eres un cismático, etcétera, y ya no te tengo que responder tus argumentos, No. ¿verdad? No, y justamente estas intervenciones son respetuosas, ¿no? Son respetuosas, son argumentadas y en realidad son un convite al diálogo, ¿no? Exactamente, exactamente. No a un diálogo hegeliano para llegar a una síntesis, ¿no? Pero para ver qué es lo que es verdad o qué es lo que no es, ¿no? Similar a lo que hizo Monseñor Gherardini, que fue un gran profesor de teología de la Universidad Lateranense, ¿no? Cuando escribió aquel libro, El Concilio Vaticano II, ¿cómo era en español? No sé cómo era en español, en italiano, ¿no? Un argumento da fare, una discusión a tener, ¿no? Diciendo, bueno, hay estos temas controvertidos, vamos a estudiarlos teológicamente, que se forme una comisión y si por acaso hay alguna cosa donde no hay una continuidad en la enseñanza, bueno, corregimos lo que hay que corregir, pero eso se hace honestamente. La iglesia no le tiene miedo a la verdad. Así es, así es. No tiene toda la razón. Pues estamos llegando ya al final de este programa. Nada más quisiera preguntarle o pedirle un mensaje para los que están escuchando este programa respecto a todo esto que está pasando con la misa tradicional. ¿Cuál sería su consejo? Hay Mi gente consejo sería que entren en internet y busquen, ¿no? Pío XII, Mediator Dei, ¿no? Y bajen, hagan el download de la encíclica y la lean. muy bien, muy bien. Porque es una síntesis muy buena de la doctrina Muy buena. católica sobre la misa. O sea, en general sobre Sobre la la liturgia. liturgia, Sobre la toda la liturgia. liturgia, y también con, digamos así, la espiritualidad de la liturgia es un gran beneficio para la vida espiritual, ¿no? De los que leen la encíclica. Así es. Así es. Pues muchísimas gracias, señor José Antonio. Le propongo, vamos a rezarle a la Virgen María, el Ave María, el Gloria Patri, para darle Con gracias. mucho gusto, pero antes me satisface una curiosidad. Sí. ¿Quién es ese sacerdote que está atrás suyo, al lado del Es crucifijo? Santo Toribio Romo, mártir mexicano. Él fue Ah, martirizado cerca de Tequila, Jalisco, y tiene su santuario en Jalostotitlán, en el estado de Jalisco. Pero lo tengo aquí porque eh,
me llegó mucho a mi corazón sacerdotal cuando empecé a leer sobre su vida y cuando fui al santuario. Y él me recuerda que no debemos de tener miedo. Por eso lo tengo ahí, para que no nos venza el miedo. Si hubo santos sacerdotes que dieron la vida por Cristo, pues ojalá que nosotros, que no estamos arriesgando ahorita de ninguna manera la vida, pero que no tengamos miedo de hacer lo que tenemos que hacer. Por eso está ahí, para darme Muy valor. bien. Sí. Santo, Muchas gracias. muy bien. Y tengo el corazón, ese chiquito es el escudo de los vandeanos. Sí, sí, eso lo reconocí. No se alcanza a ver muy bien, pero también para recordarnos que no debemos de tener miedo. Sí, Es- Muy bien. muy bien. Gracias. Pues vamos a hacer la oración. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Pues muchísimas gracias, José No, Antonio. yo que le agradezco. Gracias y esperamos Un tenerlo pronto gran otra vez en placer el estar canal. contigo. Sin Buenas falta. noches. Buenas noches, padre.